Bueno, nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, la intención del encuentro que, que estamos grabando en esta oportunidad tiene que ver con analizar desde el punto de vista jurídico lo que sucedió en este periodo y al mismo tiempo cerrar con un análisis de las acordadas firmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ocasión de los golpes de Estado de 1930 y de 1943. ¿Sí? Hay que hacer referencia en este sentido a la famosa distinción entre norma formal y norma material, a la que habíamos hecho referencia en algún encuentro posterior. Sí, en este punto tengan ustedes presente que por norma formal se entiende aquella disposición que está contenida en un texto considerado texto normativo o texto jurídico. Esto es, dentro de una sentencia, de un decreto, una resolución, una ley, un tratado internacional o una constitución. ¿Sí? Aquí e incluso un contrato. Aquí lo que hicimos fue recorrer en sentido inverso la famosa pirámide jurídica. Ustedes ya habrán escuchado la idea de que las normas que existen en una comunidad determinada no tienen todas el mismo valor, sino que las mismas se encuentran de alguna manera organizadas jerárquicamente. Podemos considerar dos tipos de jerarquía. Una jerarquía de orden territorial, que nos permite distinguir en normas nacionales, provinciales y municipales, y otra consideración que tiene que ver con el órgano político que emite la norma. Entonces, si nosotros vamos a considerar que la mayor expresión de la soberanía popular es el poder constituyente, esto es, el poder de hacer y revisar una constitución, por consecuencia, la norma que este poder constituyente emite es la norma de mayor valor. Así llegamos a la idea de la Constitución. ¿Está bien? Si luego seguimos haciendo distinciones, esta idea del poder constituyente, que lógicamente luego en las materias de derecho constitucional se profundiza, este poder constituyente se divide a su vez en distintas manifestaciones. Poder constituyente originario, poder constituyente reformador o derivado, y alguna teoría sostiene también la existencia del poder constituyente revolucionario. Ahora bien, el poder constituyente originario es el que da forma al Estado, lo crea, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Establece el formato originario, justamente, primigenio, con el cual se organiza ese Estado. Entonces, ese poder constituyente originario está justamente en el comienzo de la vida de ese Estado. Y luego, sus propias disposiciones, es decir, la misma Constitución, establece si la misma puede ser reformada o no, modificada, y por qué caminos. ¿Sí? En este punto, insisto, esto será profundizado en derecho constitucional. En este punto, la doctrina distingue entre el mecanismo de reforma y el mecanismo de enmienda. Por ahí ustedes habrán escuchado en alguna serie o película norteamericana, ¿sí? Cuando una persona es interrogada y dice, me acojo a la quinta enmienda, ¿sí? Y entonces, ¿a qué hace referencia? Bueno, hace referencia a la primera modificación que se hizo de la Constitución norteamericana, en la cual se le agregaron 10 parches, 10 enmiendas. Bueno, y ¿cómo es este mecanismo? Muy sencillamente, el mismo poder legislativo
el mismo poder legislativo con una mayoría agravada, establece cambios a la Constitución. Y luego esos cambios son enviados a los estados miembros de la Unión para que ratifiquen, ¿sí?, esas modificaciones. Cuando se alcanza un número de ratificaciones que está previsto, ¿sí?, entonces esa modificación a la Constitución se vuelve válida. Ese es el mecanismo de enmienda o de emparche, ¿sí? La Constitución no es modificada por ningún poder especial, sino que el mismo poder legislativo nacional trata, resuelve la cuestión y luego se lo gira a los poderes legislativos locales o estaduales. En el caso nuestro, nosotros tenemos otro sistema, que es el sistema de reforma. Cuando hay que hacer una modificación a la Constitución, se llama a una convención constituyente, ¿sí? Esta convención constituyente, en el periodo que nosotros venimos estudiando, apareció 3 veces convocada. En 1860, en 1866 y en 1898. En 1860, por imperativo del Pacto de San José de Flores o Pacto de Unión. ¿Sí? En este sentido, hemos charlado en alguna clase anterior que durante casi un siglo, casi un siglo, los constitucionalistas argentinos hablaban sin ningún empacho de la reforma de 1860, hasta que Germán Vidar Campos, ¿sí?, un gran constitucionalista, cayó en la cuenta de que la Constitución de 1853 tenía una cláusula que impedía su reforma hasta que pasasen 10 años. Y entonces dijo, bueno, ¿qué pasa entonces? La Constitución de 1860 es inconstitucional, porque no pasaron 10 años, pasaron 7. O entonces, la Constitución de 1860 es la originaria y la de 1853 no es una constitución, sino que es un ensayo constitucional con el mismo valor que la de 1826 y la de 1819. ¿Sí? Pero bueno, esto significaba, de alguna manera, restarle valor a lo establecido en 1853. Entonces, él ideó esta fórmula transaccional o de compromiso diciendo que había que considerar que el poder constituyente originario se había ejercido en ciclo abierto en el caso de nuestro país. Entonces la Constitución había comenzado a trabajarse con la reunión del Congreso Constituyente en 1852 y se había cerrado definitivamente ese proceso en 1860, cuando la Constitución finalmente es revisada por la Convención Constituyente. Bueno, bien, sí, esto en relación a este punto. Luego, 1866, las circunstancias de la Guerra del Paraguay y la necesidad de conservar la financiación del Estado Nacional llevó a modificar las atribuciones del Congreso de la Nación, extendiéndoselas en materia impositiva. Y en 1898, la reforma que se produce es una reforma muy sencilla. Se modifican los números para elegir diputados nacionales. ¿Sí? Esto como consecuencia del fenómeno inmigratorio y de la paz. ¿Sí? El hecho de que en 1898 ya hacía prácticamente 20 años que la Argentina no participaba ni de una guerra civil ni de una guerra internacional. Con lo cual, bueno, la población había ido recuperando, digamos, por efectos naturales, ¿no?, de los nacimientos, se había ido recuperando un número, pero además había crecido notablemente y se había ido modificando la demografía de nuestro país. Bien, entonces tenemos
que en esas ocasiones se ejerce el poder constituyente reformador, o también llamado poder constituyente derivado. ¿Sí? Desde 1862, el poder ejecutivo y el poder legislativo, cumpliendo las mandas de la Constitución, toman resoluciones respecto de la organización de la justicia nacional, y entonces se establece la conformación de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se va produciendo entonces el cumplimiento formal de la Constitución. ¿Por qué decimos cumplimiento formal y no material? Porque si nosotros vamos a considerar que la inspiración de nuestra Constitución hay que buscarla en el 25 de mayo, no, nos hacemos los profundos y hablamos de analizar los discursos del día 22 de mayo, aquel famoso voto de Cornelio Saavedra, donde decía, perdón, que no quede duda de que es el pueblo el único que confiere la autoridad o mando, claramente está haciendo referencia a una forma de gobierno no solamente representativa, sino también democrática. Esto lo habíamos visto reproducido en el Pacto del Pilar, en el Pacto Federal, en el Acuerdo de San Nicolás. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurría con el sistema electoral? ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas que se pueden leer, ¿no? Si les interesa. Hay un librito de Vicente Fidel López que se llama La Gran Aldea, en el cual él relata que la forma de elegir candidatos era que se juntaban a comer un par de meses antes de la elección en la casa de uno de los personajes líderes de esa influencia política, y ahí, mientras charlaban, brindaban y lo que sea, armaban la lista de candidatos. Y ya está. ¿Sí? Y después, el voto era un voto que se hacía de manera presencial, a mano alzada, en el atrio de una iglesia. Por eso todavía en el lenguaje político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habla de parroquias, el voto por parroquia. Los distritos eran las parroquias, la gente iba a votar ahí, y era la policía la que controlaba el comicio, la autoridad del comicio era la policía local. Con lo cual, bueno, ustedes se pueden imaginar que si el comisario le debía su puesto al gobierno de turno, el comisario podía haberse tentado de impedir que algún ciudadano que pensaba distinto del gobierno ese día fuera a votar, por ejemplo. ¿Sí? Y también, si una parte de la población era analfabeta, cuando frente a la mesa de votación decía voto por el doctor Bermejo, claramente podían ponerle la cruz en la pila de votos del doctor Aristizága, inventando los nombres, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la voluntad popular de alguna manera se encontraba violentada, y a partir de 1880 se va a instalar el formato de lo que se dio en llamar la República de los Notables, el orden conservador y también el fraude. Se establece un mecanismo político a partir de una organización que se va a llamar PAN, Pacto Autonomista Nacional, y otro mecanismo, digamos, paralelo, que es la Liga de Gobernadores. Y entonces el Pacto Autonomista y la Liga de Gobernadores son los que arman la lista de candidatos, eligen los candidatos a presidente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces en las elecciones la gente lo único que hace es ir a convalidar o no, y en realidad si la elección va saliendo mal, entonces se toman las medidas para evitar que los rivales voten. Por eso se habla del fraude, de la maquinaria del fraude. Contra esto reacciona un grupo de personajes que se van a hacer llamar a sí mismos
cívicos, como defensores de la civilidad, y nace la Unión Cívica. Posteriormente esta Unión Cívica se va a fracturar y en 1890 una fracción de esa Unión Cívica crea la Unión Cívica Radical, que se transforma en el primer partido político moderno de la Argentina, en el sentido de que copia la estructura de los partidos políticos estadounidenses, ¿sí? Que son considerados los primeros partidos políticos verdaderamente modernos de la historia. Estos partidos se organizan en torno a una ideología, esta ideología está implementada en una plataforma, tienen una carta orgánica, tienen autoridades permanentes, tienen militantes que se inscriben, es decir, se afilian, ¿sí? Tienen locales públicos en los cuales siempre hay una representación del partido y tienen un mecanismo de congreso, convención, asamblea, elecciones internas. Bueno, en 1893 se agrega el Partido Socialista a esta lista. Bien, pero bueno, entonces, desde el punto de vista del derecho electoral, vemos que si bien el sufragio es universal, porque está concedido a todos los ciudadanos, es universal entre comillas, por cuanto la mujer no vota, ¿sí? Y no hay garantía para la emisión del voto, ¿sí? No hay un documento que avale que la persona que va a votar es el ciudadano, y entonces sí puede votar 3, 4, 5 veces, las que le dé, ¿no? Para ir de un lado a otro. Y como decía, la policía es la que controla las elecciones, ¿sí? Siendo el comisario no un cargo de carrera, sino un cargo político que depende del gobernador de turno. Entonces eso crea un clima complicado. Contra esa situación, entre otras, reacciona esa Unión Cívica Radical hasta que llegue digamos, la conducción de Hipólito Yrigoyen, e Hipólito Yrigoyen va a plantear la política de la abstención revolucionaria. Esto es, los radicales se consideran al margen, ¿sí? Al margen del proceso político, y en cada oportunidad que tengan van a intentar generar una revolución. 1893, 1895, 1905. Son intentos de revoluciones radicales. A su vez van surgiendo otros partidos políticos y la Argentina en 1902 vota una ley muy extraña, contraria a todo lo que la Constitución Nacional venía diciendo en materia de abrirse al mundo y fomentar la inmigración, que es la ley de residencia. La ley de residencia que va a permitir la expulsión, ¿sí?, de los extranjeros que han llegado a la Argentina, ¿sí? Esto por el miedo que empieza a causarles en ciertas élites políticas de nuestro país, la llegada de personas con ideales anarquistas, socialistas, sindicalistas, que vienen al Río de la Plata fundamentalmente, huyendo de la represión que hay en Europa. Bien, en nuestro país también el desarrollo de los sectores manufactureros y de servicios va a dar lugar a la aparición de una clase obrera que de a poquito se va a ir organizando, ¿sí? Y en esa organización va a comenzar también la lógica lucha por la mejora de sus condiciones. ¿Está bien? En este marco se van a producir las primeras huelgas de la historia argentina, la famosa Semana Trágica, o los
los sucesos en la Patagonia, relatados por Osvaldo Bayer en su obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica y en la película La Patagonia Rebelde, ¿sí? Que si no la han visto, les recomiendo que la vean. Y todo esto va a ir generando un caldo de cultivos en el cual el presidente Roque Sáenz Peña llega a un acuerdo con Hipólito Yrigoyen y a cambio de que el radicalismo participe de la vida política del país, se envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley estableciendo el sufragio universal, secreto y obligatorio. ¿Está bien? Esto cambia el formato porque la gente va a tener una determinada seguridad para emitir su voto, se va a empezar a votar en las escuelas. Ya hace varios años que la ley de educación obligatoria está en marcha en el país y en las provincias, con lo cual las escuelas se han transformado en los edificios públicos por excelencia, y entonces ya no hace falta ir a votar a la iglesia, lo cual marca también la progresiva separación del Estado respecto de la iglesia. Se va a votar en las escuelas, ¿sí? Y se va a considerar que se vota con un determinado documento. Este documento es la libreta de enrolamiento. La libreta de enrolamiento tiene que ver con el llamado a los hombres, a los masculinos, para cumplir con el servicio militar obligatorio. ¿Está bien? O sea, hay todo un mecanismo del registro civil, la ley de servicio militar, la ley del sufragio, que se van encuadrando. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, hablamos también de la sanción del Código Civil, del Código Penal, del Código de Minería. No se ha sancionado ningún Código del Trabajo, pero se van a sancionar leyes obreras a lo largo del periodo. Antes de 1943 se van a ir sancionando leyes obreras, ¿sí? Pero el punto a considerar es que en el mundo la Primera Guerra Mundial ha puesto en marcha una revisión ideológica de los postulados del liberalismo, ¿sí? A ver, como para que tengamos presente esto, ¿no? Hay toda una corriente política que le atribuye al liberalismo el haber conducido la humanidad a la Primera Guerra Mundial. Y entonces dice, el sistema de constituciones, división de poderes, parlamento, elecciones periódicas, y todo esto ha demostrado ser un fiasco, un fracaso, porque la pretendida soberanía popular lo que hizo fue que el mundo chocara, ¿sí? Han logrado chocar la calecita, como se dice, ¿no? Para ser gráficos. Y entonces, hay que cambiar. Una de las alternativas es la que propone la teoría marxista, ¿sí? En 1917 triunfa en Rusia una opción política que adopta como pensamiento básico las ideas de Marx y Engels, adaptadas por Lenin, pero esto da lugar a la conformación de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Frente al sovietismo, ¿sí? Frente al comunismo en su versión soviética, se va a levantar otra corriente de opinión igualmente autoritaria, como es el sovietismo, pero con una definición diferente respecto del derecho de propiedad. Y en lugar de ser una doctrina internacionalista,
como es la doctrina comunista, es una doctrina eminentemente nacionalista, ¿sí? Y que se ancla muy fuertemente en las instituciones militares y en la militarización de la sociedad. Estas son las doctrinas de tipo fascista. Estas doctrinas se van imponiendo paulatinamente en Italia, con Mussolini, en Portugal y en España a partir de la sangrientísima guerra civil, y por supuesto, en Alemania con Hitler. Está bien, pero hay una muy fuerte corriente de opinión fascista en Francia, en Dinamarca, en Bélgica, ¿sí? Incluso en los países latinoamericanos. Acá en la Argentina, por ejemplo, existió un gran literato, Leopoldo Lugones, que bueno, termina su vida suicidándose, pero que escribe una obrita que se llama La hora de la espada. Y, y él se pregunta si no habrá llegado para América Latina la hora de la espada. Bueno, muy bien. ¿De qué se trata la hora de la espada? La hora de la espada es la hora de cuestionar si las instituciones que surgen de las constituciones son suficientes para garantizar la felicidad de la población, o si, de acuerdo a lo que está pasando en el resto del mundo, nos resulta necesario / adecuado hacer un cambio, ¿sí? Trazar un golpe de timón. América del Sur va a ser víctima de este pensamiento. Y las instituciones militares se van a contaminar de este pensamiento. Y van a surgir sectores que se propongan aprovechar la fuerza de las armas para hacerse con las instituciones políticas. Esto es lo que ocurre en nuestro país en 1930 y en 1943. En 1930, septiembre de 1930, 1943, junio de 1943, se producen los golpes de Estado. Estos golpes de Estado tienen como característica que disuelven el Congreso de la Nación y ponen preso al presidente de la Nación. ¿Sí? En el caso de la revolución, de la mal llamada revolución, ¿sí? En el caso del golpe de septiembre de 1930, este golpe está dirigido por dos militares, Uriburu y Justo, y uno de los primeros actos de gobierno es comunicarle a la Corte que se ha producido una revolución, que se ha tomado por la fuerza el Poder Ejecutivo y que se ha disuelto el Congreso de la Nación, pero que se garantiza la continuidad del Poder Judicial, lo que va a dar lugar a una respuesta de la Corte. ¿Sí? Esta respuesta sale por vía de una acordada. Y en este punto hay que explicar qué es una acordada. Bueno, una acordada es un acuerdo que firman los jueces de los tribunales superiores. ¿Sí? En este caso, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Tiene el valor de una sentencia, pero tiene alcance general porque se impone a todos los tribunales subordinados
a la corte. Entonces, para que tengamos presente esto, la corte va a convalidar el golpe de Estado, haciendo referencia a una doctrina desarrollada por el jurista Constantino, en relación a lo que se llama doctrina de facto o doctrina de hecho. Hay que tener presente que esta doctrina había sido desarrollada para estudiar qué podía pasar si un funcionario se excedía en el ejercicio de sus atribuciones, y además era una reflexión producida respecto de circunstancias ocurridas en Canadá. Canadá en ese momento era un dominio de la corona británica, no era un estado independiente, y aplicaba las reglas del common law, que es el sistema jurídico propio de los países anglosajones. Entonces es una doctrina extractada, sacada de los pelos, de un sistema y de un estado que no tenía ninguna relación, ninguna similitud con el argentino, e inserta ahí para justificar algo, ¿sí? La Corte toma como precedente una resolución anterior tomada respecto de unas circunstancias ocurridas en San Juan unos años antes, pero en un caso muy distinto, ¿sí? Porque se había producido una intervención a la provincia de San Juan, y mientras esta intervención se había producido, un juez había resuelto un expediente que se había planteado antes de la intervención federal. Y entonces el juez había tomado una decisión en una sucesión en la que se discutía la validez de los poderes otorgados al tutor respecto del texto del testamento, y el juez toma una decisión. Y entonces se ataca esa decisión del juez diciéndole que se había excedido en el ejercicio de sus funciones, porque en realidad el juez debería haber estado suspendido por efecto de la intervención federal. La situación termina llegando a la Corte, y la Corte resuelve en favor del juez, diciendo que no se puede dejar huérfana a la población, y es necesario que sus derechos se vean asegurados con la continuidad de los defensores justamente de estos derechos, que son el Poder Judicial, ¿sí? Siempre y cuando no se ejerzan, ¿no?, dentro de lo que serían los criterios de razonabilidad. Entonces, la Corte toma este precedente y decide lo siguiente. Dice la acordada: en Buenos Aires, a 10 días de septiembre de 1930, reunidos en acuerdo extraordinario los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allí los nombran, con el fin de tomar en consideración la comunicación dirigida por el señor presidente del Poder Ejecutivo Provisional, teniente general don José Félix Uriburu, haciendo saber esta Corte la constitución de un gobierno provisional para la Nación, dijeron: 1. Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte la constitución de un gobierno provisional emanado de la Revolución Triunfante del 6 de septiembre. 2. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas. Y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país en el ejercicio del poder. Que tales antecedentes caracterizan sin duda a un gobierno de hecho,
en cuanto a la Constitución de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran. Que esta Corte ha declarado respecto de los funcionarios de hecho que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de su nombramiento o elección, fundándose en razones de policía y de necesidad, y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados. Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. ¿Sí? En mérito de estas consideraciones, concluye el tribunal, resuelve acusar recibo al gobierno provisional en el día de la comunicación de referencia, mediante el envío de la nota acordada, ordenando se publique y registre en el libro correspondiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Se está convalidando el cierre del Congreso, se está convalidando la prisión del presidente Hipólito Yrigoyen y se está convalidando también el establecimiento de un gobierno provisional fundado exclusivamente en la posesión de la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que el Poder Judicial falló. Podemos decir que la principal cabeza del Poder Judicial de la Nación se perdió la gran oportunidad de transformarse en guardiana de la ley y salvadora de la República, y que prefirió escudarse bajo las botas y los sables de quienes acababan de tomar el poder. Una actitud que yo califico de cobarde y deleznable, ¿sí? Y que más allá de que los integrantes de la Corte pertenecían a ese sector social que había ejercido el poder abiertamente en la Argentina entre 1880 y 1916 y que no apreciaban al presidente Hipólito Yrigoyen, ¿sí? La forma de dirimir las divergencias políticas en un sistema republicano y democrático son las elecciones y no el recurso a la fuerza. ¿Sí? Esto no tiene nada de revolución y es simplemente un asalto al poder. No hay nada de revolucionario en el planteo de 1930. Nada, absolutamente nada. Simplemente el asalto más vil y cobarde al poder, ¿sí? Al poder constitucionalmente establecido. Esto va a ser replicado en junio de 1943, pero con un agravante, ¿sí? Con un agravante. En junio de 1943, el poder que surge de la llamada, ¿sí?, Revolución de Junio es distinto, ¿sí? Fíjense lo que dice. Dice: un gobierno de facto no gestiona su reconocimiento. Un gobierno de facto no gestiona su reconocimiento. El general Rawson, que estaba
fue el primer jefe, digamos, el primer, entre comillas, presidente de los que vinieron de esa revolución, de ese golpe de Estado. Dice el 4 de junio en Campo de Mayo: un gobierno surgido de una revolución triunfante disuelve o respeta los poderes constituidos, pero no gestiona su reconocimiento. Como gestor y jefe del movimiento del 4 de junio de 1943, afirmo que el Poder Ejecutivo fue desalojado, disuelto el Poder Legislativo y respetado el Poder Judicial. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista jurídico, dos primeros graves problemas. Uno de ellos, no tenemos Senado, y entonces, ¿cómo se van a nombrar los jueces? ¿Sí? En ese momento, el mecanismo constitucional era que los designaba el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Bueno, esto no va a ser ningún problema. Los jueces van a ser designados por decreto. ¿Sí? Y hay otro problema. El otro problema es cómo se toman medidas de carácter de alcance general para la población si no hay Congreso de la Nación. Bueno, no hay ningún problema, esto también se va a resolver. Esta corte, cobarde, ¿sí?, inventa el mecanismo de los decretos leyes, ¿sí? Con lo cual la banda que ha asaltado el poder y que se ha hecho con el mismo puede gobernar por decreto, ¿sí? Y los decretos que emita el titular del Poder Ejecutivo van a tener la fuerza de ley. Quizás en la imaginación de alguno de los miembros de la Corte existía la idea de que esos decretos podían ser revisados por el Congreso de la Nación cuando se llamase elecciones y volviese la normalidad institucional. Bueno, esto no sucedió. Y se inventó la figura nefasta también de los decretos leyes, ¿sí? Esta situación política creada en la Argentina inaugura también una situación que va a ser lamentablemente replicada, profundizada, ampliada dolorosamente por los golpes de Estado sucesivos, que es la proscripción, el encarcelamiento de opositores y la censura, ¿sí? Hipólito Yrigoyen se lo va a enviar preso a Martín García, del mismo modo que algunos líderes del Congreso, del Partido Radical. Se va a prohibir la participación de la Unión Cívica Radical en elecciones, ¿sí? Luego, la prohibición se va a restringir al irigoyenismo, y entonces va a haber unas elecciones en las cuales una parte de la población no se ve representada. Eso va a dar origen a lo que en la historia argentina se llama la década infame. Es un poco más de una década, va de 1930 a 1943, ¿sí? Pero hay mucho material respecto de lo que sucedió en esta época. Digamos, como para cerrar un poquitito esto e intentar, ¿no?, hacer el enganche con los próximos temas, diremos que la sociedad argentina va a seguir transformándose, ¿sí? Las consecuencias del crack, ¿sí?, de 1929 en la bolsa de Nueva York y luego la de Londres, la de París, va a dar origen a la famosa crisis de 1930, la primera crisis del capitalismo a nivel global. Y esta crisis de 1930 va a producir cambios profundos en la estructura política argentina, va a hacer surgir lo que se llama la industria liviana, como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones, ¿sí?
y entonces va a surgir el cordón industrial en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores de Rosario, y eso va a generar un proceso migratorio, y en este caso la migración no va a ser migración que venga de Europa, sino que va a ser migración interna, ¿sí? La misma crisis que afecta a la Argentina, Brasil, Estados Unidos, afecta a todo el mundo, ¿sí? La crisis es de carácter global, y entonces los trabajadores, si no tienen para comer, menos tienen para pagarse un pasaje en un barco para venir al Río de la Plata o a donde quiera que fuere, y entonces la necesidad de mano de obra que va a ir generando la instalación de esas fábricas va a demandar la llegada de trabajadores. Y estos trabajadores van a ser migrantes internos, ¿sí? Argentinos que se vienen de las provincias a instalarse cerca de las fábricas, en ese cordón industrial que surge alrededor de la ciudad de Buenos Aires, lo que va a dar origen a lo que hoy se llama Gran Buenos Aires o AMBA, la famosa área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Ese monstruo, digamos, en el que se ha transformado ese conglomerado de distritos en torno a la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que ustedes van a ver que en los municipios y las localidades de esos municipios pegadas a lo que era la capital federal, había fábricas, ¿sí? Entonces, cerca de los mataderos estaba la fábrica de jabón federal, porque aprovechaban la grasa de los mataderos para hacer los jabones, ¿sí? Y también estaban las curtiembres en la zona de Avellaneda, ¿sí? Aprovechaban los cueros de esos mataderos. ¿Y a dónde tiraban toda la porquería? Al agua, en este caso al riachuelo, ¿sí? Pero también ocurría con el río Reconquista, pasaba exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué se instala? ¿Qué es esto de la industria liviana que se instala? Cubiertos, tazas, lamparitas, cables, planchas, ¿sí? Para que tengan una idea. En la fábrica de neumáticos Firestone, la empresa Palmolive, ¿sí? Philips, General Electric, ¿sí? Todas estas se instalan, la cervecería Quilmes, la cervecería Bieker, todas estas industrias se instalan en los alrededores, rodeando, ¿sí?, a la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Y la gente se instala cerca de esos puestos de trabajo, y se va a transformar, se va a volver a transformar la sociedad, ¿sí? Con esta cuestión, ¿sí? Los hijos de los inmigrantes, los hijos de los tanos, los rusos, los polacos, los franceses, los españoles, los sirios, ¿sí? No, muchos de ellos no conocían el interior del país, ¿sí? Eran primera generación de argentinos nacidos en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, ¿sí? Estos van a llamar despectivamente, ¿sí?, a estos otros argentinos, los van a llamar despectivamente cabecitas negras, ¿sí? Y esto anticipa lo que va a suceder en la década del 40 y posterior, porque estos argentinos que vienen del interior y se arraigan, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores, no se ven representados por ninguna opción política,
iban a ser ellos primera generación de obreros industriales. El obrero en la Argentina, el obrero, verdaderamente hablando, no había constituido hasta ese momento un sujeto político de importancia. ¿Sí? Pero ahora el obrero y su organización, el sindicato, se van a transformar en campo de la disputa política. Y eso, bueno, va a ir de la mano también de la introducción en el debate constitucional de los llamados derechos sociales o derechos de segunda generación. Bueno, muchísimas gracias. Espero que encuentren de utilidad este material. Sigan cuidándose y espero que nos podamos ver pronto.